¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360. Hoy tenemos que saldar una deuda pendiente con todos ustedes. Durante la cuenta pública del presidente Boric se hicieron distintos anuncios en materia de medio ambiente, que ya lo vimos en un programa anterior, pero no hablamos de todos los anuncios que se hicieron en el mundo de la ciencia y no quedaron ausentes de reacciones. Nosotros reporteamos las reacciones, las acumulamos y hoy tenemos a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, para hablar justamente sobre cómo fueron recibidos estos anuncios, cuál va a ser el impacto y que nosotros, los ciudadanos de a pie, comprendamos a qué se refiere el presidente con cada uno de estas noticias para el mundo de la ciencia, cómo nos van a impactar para bien, teóricamente, todos esos anuncios también. Pero antes de entrar en esta entrevista tan interesante que tenemos para ustedes, los quiero dejar aquí con un breve compacto de las cosas que dijo el presidente, por si ya lo olvidaron. Este desarrollo sostenible es el que se hace cargo de entregarle un mejor país a los que vienen y que no destruye lo que tiene para que quienes vengan después sufran las consecuencias de nuestro actuar. Y eso solo se logra con ciencia, con conocimiento, con tecnología. Por eso aumentamos en un 13% el gasto público en esta materia en el presupuesto 2023, un alza que no teníamos hace más de 10 años. Vamos además a duplicar el presupuesto público en I+D. Y para esto no podemos olvidar la investigación al interior del mismo Estado, que debe modernizarse. Debemos hacer más eficiente el gasto al interior del Estado. Queremos acelerar el camino para que exista ciencia y tecnología hecha en Chile, en cada región del país, y ahí nuestra ministra Aysén Echeverry está a cargo de esa gran tarea. Me enorgullece muchísimo dar cuenta de la reciente inauguración del subcentro antártico, del Centro Subantártico Universitario Cabo de Hornos en la ciudad de Puerto Williams, que será liderado por la Universidad de Magallanes en conjunto con un consorcio de universidades. Imagínense que por medio del conocimiento y la tecnología locales podamos operar nuestra propia flota de satélites, conozcamos a cabalidad nuestro océano, seamos capaces de enfrentar los problemas de seguridad, las pandemias, los megaincendios. Bueno, ahí veíamos un breve resumen de algunas de las cosas que anunció el presidente, pero que en general a las personas nos cuesta mucho comprender en su detalle. Y por lo mismo es que quisimos tener aquí a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, para poder profundizar sobre estos anuncios y también sobre las reacciones que provocó esta cuenta pública. Bienvenida, ministra, a Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, por la invitación nuevamente. Quisiera partir sobre hubo una polémica, para quienes ustedes no saben, detrás, porque circuló una información respecto del fin de la concursabilidad y andaba el mundo de la ciencia corriendo en círculos y sacándose los pelos al respecto, porque no hay otra forma, por lo menos que conozca el mundo de la ciencia, que desarrollar investigación a través de concursos, aquí e internacionalmente. Y por lo mismo quisiera partir aclarando ese punto específicamente, que no fue algo que dijo el presidente en su cuenta, pero que sí circuló mucho en el mundo científico. Y porque la concursabilidad es también lo que nos ha traído a donde estamos ahora, que es un sistema científico del que estamos muy orgullosos. Así que agradezco la pregunta para aclararlo. Hoy día, cuando pensamos en cómo crece el sistema científico, un sistema científico que ha madurado a lo largo de los años, tenemos que pensarlo desde la lógica del sistema y de manera creativa. Hasta ahora nuestra única o principal herramienta, para ser justo, ha sido la de los concursos. Los investigadores plantean un proyecto, ese proyecto se evalúa por pares, se financia, se ejecuta y después se acaba el proyecto y empieza un proyecto nuevo, se financia, se ejecuta y partimos de nuevo con un nuevo proyecto. Ese ejercicio hace muy difícil construir capacidades estructurales, hace muy difícil que mantengamos no solo líneas de investigación, sino que infraestructura y generación de conocimiento en ámbitos grandes a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero sí premia a los que tienen mejores capacidades teóricamente, los Exacto. que tienen mayores aptitudes. Exacto. Entonces la pregunta que nos planteamos nosotros fue, bueno, ¿cómo podemos hacer que esos proyectos que son de excelencia se multipliquen y sean más, y al mismo tiempo mantengamos un sistema que sostenga más de estos proyectos en el tiempo? Y la respuesta a eso viene dado por lo que mencionó el presidente en la cuenta pública, que es esta lógica de generar capacidades estructurales en las universidades para hacer investigación. Hoy día, ¿cómo? Como por ejemplo, laboratorios,
técnicos de investigación, ayudantes de investigación, profesores que estén durante largo tiempo formando a otros alumnos. Y eso financiado por el Estado. Y eso financiado por el Estado. Hoy día, Paloma, ocurre que la investigación como actividad no tiene un financiamiento permanente. La investigación como actividad se financia a través de proyectos. Y eso, como les decía, ha sido súper bueno, pero no nos permite hacer crecer la casa. O sea, cuando necesitamos, siempre damos la misma analogía, pero si llega un hijo nuevo o dos hijos nuevos y necesitamos tener una nueva pieza, bueno, ¿cómo construimos esa nueva pieza? ¿Cómo generamos más líneas de investigación? ¿Cómo traemos más equipamiento? ¿Cómo formamos a más gente? ¿Y ¿verdad? qué universidades van a recibir esa plata y bajo qué mecanismo? Hoy día esto está planteado como el camino por el cual aumenta el presupuesto, ¿verdad? Entonces, esto no es o uno o lo otro, no vamos a reemplazar el financiamiento que hoy día existe por sino que esto es un mecanismo para hacerlo crecer. Y como es un proceso de crecimiento, lo estamos planteando también de manera escalonada. Hoy día tenemos algunas urgencias que son evidentes y que están muy en línea con la lógica de descentralización que ha propuesto el presidente Boric, y que son aquellas regiones donde las capacidades de investigación no son suficientes. Son buenas, pero no son suficientes. Esto también a veces se nos olvida. La ciencia es achoclonado, ¿verdad? Es de a varios. No basta con tener un investigador para que haya ciencia, sino que se necesitan muchos investigadoras y investigadores y varios equipamientos y en distintas áreas, porque si queremos comprender, qué sé yo, el problema de la migración y el impacto que tiene en el norte de Chile, no basta con un investigador estudiando migraciones, necesitamos urbanistas para entender planificación urbana, gente del transporte, gente de las ciencias sociales, en fin. Entonces, hoy día, si miramos el territorio nacional, esas capacidades mínimas las vemos en Santiago, evidentemente, en Valparaíso, en Concepción, quizás un poco en Valdivia, pero tenemos regiones donde estamos lejos de llegar a eso. Y ahí tenemos dos alternativas. O seguimos con la concursabilidad que hoy día existe con esos instrumentos, que tienden necesariamente al centralismo, ¿no? Porque premian y tienen mecanismos que hacen que premian a los lugares donde hay masas críticas y por lo tanto nos vamos a demorar, qué sé yo, 30, 40, 50 años en poder tener investigación territorial y con pertinencia territorial, o aceleramos el proceso entregándole a las universidades, que es el lugar donde esencialmente se hace la investigación, capacidades para atraer a más investigadores y armar estos grupos de investigación. En el fondo es un mecanismo de discriminación positiva a favor de las universidades que no tienen recursos básicos para hacer investigación. Y también un mecanismo de ayudarnos a avanzar en desarrollo en todos los territorios. Hoy día a mí me toca hablar harto de ciencia porque soy la ministra de Ciencia. Se espera. Pero también tenemos que hacer el ejercicio de soñar. Y todos quienes hemos ido a Valdivia o a Concepción y vemos el rol que juegan esas universidades en esas ciudades, no es solo la generación de conocimiento y investigación, sino que aportan cultura, entregan espacio de pensamiento, ayudan a construir ciudad, generan espacios de igualdad, incluso de protesta, me decía alguien, que son cosas valiosas porque en el fondo, cuando pensamos en desarrollo científico-tecnológico, es una forma de pensar desarrollo del país y donde todos estos elementos están juntos. Entonces, cuando yo veo eso y sueño con eso, y desde el Ministerio de Ciencia nos planteamos el rol de la ciencia para el desarrollo del país, no es tolerable que tengamos regiones donde eso no exista. No, en el caso de la Universidad Austral es hasta un atractivo turístico, podríamos decir, de la región. Además de la excelente ciencia que desarrollan, ¿verdad? Entonces, esa visión de conjunto es la que queremos empujar. Bueno, evidentemente yo sabía que le iba a tener acá, así que estuve haciendo un reporteo entre distintos investigadores y distintas autoridades de distintas escalas. Y algo que me decían era, ¿por qué la política del gobierno, de este gobierno, está tan enfocada en asignarle, por ejemplo, directamente a las universidades y no genera un mecanismo más colegiado o más transversal que no dependa en el fondo de la universidad en sí mismo? Todo esto lo que dice es que las universidades no son grandes gestores o que no son muy eficientes en el manejo de los recursos, y por lo mismo si uno estableciera tal vez un mecanismo de mayor colaboración podría lograr una mejor ejecución de esos recursos. ¿Qué opina respecto de eso? A ver, varias cosas. Lo primero es que hoy día, cuando pensamos en esta distribución territorialmente más equitativa o construcción territorialmente más equitativa de las capacidades, no podemos sino hacerlo a través de las universidades porque es el factor común, ¿verdad? Hoy día tenemos universidades en todas las regiones del país y eso necesariamente hay que aprovecharlo, ¿verdad? Lo segundo es que, y esto es algo que aprendí yo en mis años en este sector al que quiero tanto, ¿verdad? Que
siempre pensamos que cuando se plantea una idea nueva como esta es en reemplazo de la que ya existe, como que no nos creemos el cuento de que vamos a crecer en financiamiento. Y el presidente lo dijo súper claro en sus palabras, esto es un formato de crecimiento del sector. Y por lo tanto, lo que hoy día hacemos a través de nuestros centros de investigación, a través de los proyectos FONDES, de los anillos, de lo que ya existe, no lo vamos a dejar de hacer y de promover. Eso sí ya tiene que seguir creciendo, es la fortaleza de nuestro sistema científico. Pero eso tiene que de alguna manera transformarse en una actividad permanente. Así como educamos a los niños y pensamos en la función de formación de las universidades como algo permanente y tiene su financiamiento a través de gratuidad y tal. Bueno, ¿por qué no pensamos en hacer investigación como una actividad permanente que se complementa con estas otras cosas? Entonces, a su pregunta, dos líneas de respuesta. Uno, porque es la red que tenemos. Y no tenemos que partir de cero. Están aprovechando la capacidad que existe. Exacto. Y no podemos partir de cero porque esto tiene que ocurrir y tiene que ocurrir lo antes posible. Y lo segundo es porque las universidades hoy día son polo de atracción y de colaboración con todas las capacidades científicas que existen. Es muy raro que tengamos proyectos de investigación que no estén de alguna manera asociados a las universidades. Y déjeme darle una tercera que siempre se me olvida, pero que es muy importante, que es que las universidades son las que hacen formación. Y cuando nosotros tenemos universidades robustas en investigación, sus programas de posgrado son fuertes y sus programas de pregrado se fortalecen. Entonces, cuando miramos el proceso de crecimiento desde una lógica de desarrollo y de desarrollo en los territorios, ese vínculo entre la investigación y la formación también es súper relevante. Necesitamos gente estudiando en las universidades regionales. Yo tengo que mostrar mi bias, que es que yo toda mi vida he sido una fanática de la descentralización, pero me parece muy importante igual explorar por qué son estos los mecanismos y no otros, ¿no? Porque descentralizar no es una tarea fácil y habitualmente se duda mucho de las capacidades regionales. Es algo propio de la discusión en torno a centralismo y descentralización. Entonces, importante entender por qué toman esta decisión y no otra, ¿no? Y con el camino también, porque me lo preguntó hace un segundo respecto de esto es asignación directa, pero asignación directa no significa un cheque en blanco. Eso también hay que entenderlo. Existen mecanismos, y no quiero entrar en tecnicismo, pero hay algo que se llaman convenios de desempeño, donde básicamente el ministerio negocia con la universidad mediante la presentación de un proyecto y de un plan de desarrollo. ¿Qué es lo que se van a hacer con esos recursos? ¿Cuáles son los objetivos que se van a cumplir? Y en base a eso se va a haber entregan. una fiscalización respecto de esta entrega. Pero muchísimo. La no concursabilidad de este fondo en particular tiene que ver que no es Universidad A que compite con Universidad B para tener los recursos, sino que Universidad A compite contra sí misma para plantear un plan de desarrollo que tenga que ver con generar más investigación en las regiones. Ya, avancemos sobre otro punto. Hay un sector del mundo de la ciencia que está enojado no con este gobierno, sino con probablemente desde que se creó el ministerio, que son los FONDAP, que son estos centros de estudio que permiten el desarrollo de áreas prioritarias, que tienen un financiamiento por 10 años, y que realmente sienten que no han tenido respuestas de ninguno de los ministros que ha habido, ni siquiera del ministro Kub hasta la fecha. Ya van 4 ministros, sabemos, usted es la 4ª en la cartera. Y por lo mismo, me encantaría saber, por un lado, cómo contempla este gobierno la tarea de las áreas prioritarias. Por otro lado, ¿va este gobierno a perder la inversión que se ha hecho durante estos 10 años en esos sectores? ¿Y habrá o no una respuesta definitiva para este sector que está tan indignado en el fondo? De todas maneras, y aclaremos ciertos puntos que son fundamentales desde el comienzo. Lo primero es que no se van a perder esas capacidades. Los FONDAP, igual que los otros centros de investigación que se financian por la NID, van a continuar, y tuvimos una muy buena reunión hace algunas semanas atrás donde se plantearon también los mecanismos y cómo esto va a continuar en el tiempo, porque efectivamente desarmar capacidades es algo muy doloroso y que nosotros no queremos hacer, ¿verdad? Eso es lo primero, por lo tanto el financiamiento está asegurado y va a existir esa continuidad. Lo segundo es entender qué son los FONDAP. Yo he estado en esta conversación, como tú bien dices, Paloma, desde que se creó el ministerio. Los FONDAP son centros de investigación de excelencia, igual como son los basales o los milenios, pero que tienen una característica especial, que es que se crearon en torno a un área específica que en algún minuto fue considerada como prioritaria por el gobierno que estaba. Hace 10 años y en más de una ocasión, porque no ha habido solamente un llamado a FONDAP, sino que ha sido más de uno, en distintas áreas, ¿verdad?
Y ocurrió que esos proyectos eran por 10 años. Y transcurridos los 10 años, llegó la pregunta de, bueno, ¿siguen siendo estas áreas prioritarias? ¿O qué es lo que caracteriza a estos centros que justifica el que continúen en el tiempo? Y después de mucha conversación, porque esto no es algo que conozcamos desde estos 3 meses como ministra, sino que me tocó también como directora de la NIDO en su momento, yo diría que hay 2 características fundamentales de los centros de FONDAP. Lo primero es que son centros de investigación de excelencia, y en la medida que sigan haciendo ciencia de excelencia, evidentemente tienen que mantener financiamiento y tienen que seguir haciéndolo. Y lo segundo es que... Porque eso en sí mismo, solo para profundizar, sí, porque eso en sí mismo trae beneficios al país porque y está estudiado, ¿no? Exacto. O sea, la ciencia de excelencia es valiosa y parte de nuestra función es fomentar eso. Y eso no se discute, ¿verdad? Pero esas áreas siguen siendo prioritarias o no, esa es la gran pregunta. Pero tenemos que preguntarnos si es que las áreas siguen siendo prioritarias o no, o tenemos que preguntarnos si es que esos centros siguen siendo de excelencia y su existencia se justifica. Yo diría que es lo segundo. Entonces, siguen siendo de excelencia, ¿y qué es lo que justifica la existencia de los FONDAP? En su nacimiento, el área prioritaria, pero hoy día es que la gran mayoría de ellos tienen una vocación y una tarea de apoyar e incidir en políticas públicas, ¿verdad? Que es distinto que un centro basal, por ejemplo, que está mucho más conectado con hacer transferencias hacia la industria. Todos hacen un poco de todo, porque los centros no son monolíticos. No es el que hace con la industria, no hace nada de incidencia en políticas públicas. Pero principalmente... No, pero los centros de ciencias básicas, uno no espera que estén conectados con la industria, ni tampoco con resolver problemas. Exacto. Y hoy día tenemos esta categoría, que son centros de excelencia, que además contribuyen a políticas públicas, que no tienen un instrumento. Que el instrumento es el FONDAP, en el fondo. Entonces, quiero despejar eso, porque el contar con una herramienta que permita priorizar áreas es fundamental y lo hemos empujado, yo creo que ya hace muchos gobiernos de manera transversal, independiente del color político. El contar con centros que apoyen a temas que son de interés público o a las políticas públicas es fundamental, y no contamos con un instrumento, y los FONDAP se han transformado un poco en eso después de estos 10 años de existencia. Y por lo tanto, vuelvo al ejercicio de esto no es suma cero. Este es una de más. Esto es una de más. Y todo lo que estamos planteando en términos de mayor financiamiento y de nuevos instrumentos es además. Porque el sistema que tenemos ha dado muestras súper concretas de ser bueno. Ya, y ahí nuevamente, ¿está pensado este además en generar una bisagra de transición entre una cosa y la otra? Lo digo porque básicamente se ha planteado mucho la idea, y muchos de los FONDAP que están enojados están pensando en postular a Milenio, pero no necesariamente tienen los atributos para ganar un milenio, ¿no? Que es otro mecanismo para poder financiar ciencia. Entonces, ¿se está pensando en un mecanismo de transición para que estos centros puedan avanzar hacia este otro nuevo modelo? Es que no tienen que cambiar nada de lo que hacen. Hoy día esos centros, esa es la función que hacen. Lo que estamos planteando es una descripción de lo que hacen, desvinculándolo en su proceso de renovación con la lógica de área prioritaria. Porque ¿qué pasa si hoy día decimos que las áreas prioritarias, voy a inventar, son... O sea, ya lo dijimos, es inteligencia artificial, litio... Y entonces, ¿qué ocurre con los centros que no están dentro de esas áreas prioritarias? ¿Tienen que terminar? Yo digo no, la respuesta es, tienen que ir a un proceso de renovación donde puedan demostrar que tienen los criterios o las características de excelencia que se exige, y donde su proyecto de investigación, su proyecto de centro en el fondo, sea reconocido en algunos de los instrumentos, ya sea porque están orientados a la ciencia básica, ya sea porque quieren trabajar con la industria, ya sea porque están interesados en las políticas públicas. Y por lo tanto, de esa forma cubrimos, creo yo, quizás se nos queda alguno fuera, y es parte de la conversación que tenemos con los centros, pero cubrimos el espectro de posibilidades de destinos de ese conocimiento que se genera. Y así nos aseguramos de algo que, y no me voy a cansar de repetirlo, de que todos tengan la posibilidad de optar a una renovación de su financiamiento. O sea, no hay ningún centro que se tiene que quedar sin financiamiento si es que cumple con los requisitos de excelencia que piden los distintos instrumentos. Ministra, vamos a hacer una pausa. Me quedan 2 preguntas respecto a esto mismo, pero necesitamos hacer una pausa porque todo el mundo necesita una pausa a veces, pero volvemos enseguida, así, no se muevan.
Volvemos en esta conversación donde tratamos de desglosar un poco los anuncios que hizo el presidente Boric en la cuenta pública y que tienen que ver con el mundo de la ciencia, pero que nunca comprendemos en profundidad y por eso estamos con la ministra. Muchas gracias. Seguimos con esta conversación. Antes de irnos a la pausa, algo que usted planteaba era como, no se preocupen, no se van a reemplazar mecanismos, sino que se van a agregar mecanismos y por eso este aumento no presupuestario. Y no se preocupen que van a poder seguir postulando a otros fondos. Ahora, vamos a parar desde el ciudadano como muy corriente y es como, ¿y por qué hay que seguir financiándole la casa a los científicos simplemente porque han hecho ciencia hasta ahora? En el fondo, ¿dónde está por un lado la exigencia? Y lo planteo específicamente porque el mundo de la ciencia es un mundo que tiene muy poca plata, cuesta mucho tener la plata y por lo tanto es muy poco adecuado políticamente cortar financiamiento. Sin embargo, todos necesitamos que la poca plata que hay en un país como el nuestro cunda, funcione y se invierta correctamente. Y por eso quería, por un lado, la respuesta para los ciudadanos de a pie y por otro lado también cuál sería el mensaje para los científicos chilenos, porque tal vez estamos pasando a una nueva etapa de la ciencia chilena que va a requerir otro tipo de exigencia. A ver, déjame responder con dos ejemplos, inteligencia artificial y litio, que son dos cosas que están muy en boga y que estoy seguro que incluso aquellos que no se interesan en la ciencia algo han escuchado hablar del asunto. Inteligencia artificial hoy día es una discusión a nivel global de si se regula, no se regula, de si nos van a invadir los robots y vamos a vivir en Matrix, ¿verdad? Y nosotros como país tenemos el privilegio de pararnos frente a esa conversación con conocimiento, teniendo centros de investigación que han estudiado inteligencia artificial, investigadoras e investigadores que están viendo sus implicancias sociales, desarrollos tecnológicos hechos en Chile con la inteligencia artificial, es decir, y muchas más que no voy a nombrar, pero capacidades que se han construido a lo largo de los años que hoy día nos permiten a nosotros, en este caso como gobierno, enfrentar la discusión de la inteligencia artificial a nivel global desde la comprensión de lo que significa para nosotros como país. Y eso no todos lo pueden hacer. Y eso nos pone en una posición de privilegio a la hora de enfrentar los beneficios y los riesgos de estas tecnologías. No estaríamos acá si es que no hubiésemos invertido en ciencia y si es que no hubiésemos tenido todos esos proyectos de investigación que mencionábamos. El contraejemplo de eso es lo que ocurre con litio y los salares. Hoy día tenemos poco conocimiento respecto de cuáles son otros usos que pueden tener otros minerales que están en el salar. Siempre me recuerdan que el salitre es menos del 1% de lo que se encuentra en los salares. Y ese otro 99% solo son preguntas que tenemos. No solo porque se ha hecho investigación, pero son principalmente preguntas. Preguntas respecto de cómo funcionan esos microorganismos, para qué sirven, si es que tienen funciones medicinales o no, qué otras industrias se pueden desarrollar a partir de ahí. Y necesitamos mantener y seguir desarrollando esas capacidades para que cuando mis hijos o los hijos de mis hijos tengan una oportunidad como la que estamos teniendo nosotros con el litio, puedan también desarrollarla y desarrollarla a partir del conocimiento. Entonces, el contar con conocimiento nos prepara para los desafíos futuros permanentemente. Y estos dos ejemplos ocurre lo mismo con vacunas, con salud, con cambio climático, con todas las áreas. Y por eso es tan importante mantener como un chasis de conocimiento sanito ahí y permanente. Y respecto de los investigadores e investigadoras, yo diría que este camino de crecimiento que planteó el presidente Boric abre una oportunidad para algo que venimos hablando hace mucho tiempo y que hacemos poco y que quizás deberíamos hacer más, que es hacer ciencia desde los territorios y con pertinencia territorial. Nosotros tenemos un territorio que es muy amplio y es muy distinto desarrollar sensores para el desierto de Atacama, para La Serena, para Valparaíso que para la Patagonia. O soluciones al cambio climático, o estudios de observación de la Tierra. Tiene un costo al final, en el fondo si uno hace todo. El centralismo tiene un costo en desarrollo y el contar con las características de naturaleza que tenemos no es un costo, sino que es una oportunidad gigante para hacer ciencia de excelencia con pertinencia territorial y que se proyecta al mundo. Y esa es la apuesta que estamos haciendo, es aprovechemos más y aceleremos la forma en cómo esas capacidades de investigación hoy día se generan y se generan más rápido. Entonces, creo que se abre hoy día una oportunidad de repensar también cuáles son las preguntas que nos queremos hacer como comunidad científica para el futuro y cómo nos planteamos esas preguntas también asociadas al desarrollo
de los territorios. Y por lo tanto, para la comunidad científica en general, ¿cuál sería, si usted pudiera hacer su propia lista del viejito Pascuero y pedirle algo en específico, una actitud, una forma de mirar o un énfasis, cuál sería ese? Yo los llamaría a ser aventureros. Aventureros y con un poco de confianza. Hay que confiar en las universidades, en las regiones, y hay que aventurarse a desarrollar proyectos de vida en las regiones asociadas a la investigación. Hoy día tenemos ejemplos maravillosos. En la nota al comienzo se mostraba el Chica en Centro Cabo de Horno. ¿Qué ejemplo más bonito que eso? O sea, al fin del mundo o al comienzo del mundo, como dicen en Magallanes. Un grupo de investigadores en las áreas de ciencias sociales, de las ciencias naturales, estudiando el cambio climático desde ese espacio. Tiene algo de aventura que es muy propio de los científicos y que creemos que este nuevo fondo que estamos hoy día diseñando y que se va a implementar el próximo año, habilita esos sueños, como una invitación a los soñadores a ser aventureros. Es interesante el caso de Cabo de Hornos porque nada de lo que está ocurriendo en Magallanes sería posible sin que el gobierno regional no estuviera invirtiendo alrededor del 7% de su presupuesto, muy por sobre el número de Chile, digamos, en ciencia, ¿no? Ahí hay un gobernador regional y hay unos consejeros, hay todo un ecosistema que está muy de acuerdo con que la ciencia es una marca en Magallanes y por eso han hecho todo lo que han hecho. Ese es uno de los ejemplos. Y ahora hay un gobierno central que está haciendo esa misma apuesta respecto de los territorios a través de nuestras universidades y que es una oportunidad que tenemos que aprovechar entre todos. Ministra, algo que se le ponía a ficha a usted cuando fue electa para este cargo fue el hecho de que usted conocía a la industria. Sin embargo, hay una tarea que es como el Día de la Marmota, que es cómo hacemos que la industria invierta más plata en ciencia y tecnología, porque si no, nunca vamos a lograr la meta del 1%, ni aunque el gobierno siga multiplicando por mucho sus esfuerzos, nunca vamos a llegar a ese número de invertir el 1% del PIB en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. ¿Cómo vamos a ver su sello en esa materia específicamente con un resultado asociado a la industria? Qué buena pregunta. Yo diría que por dos lados. Lo primero es en el trabajo de la mano con la industria. Esto es el sistema de ciencia y tecnología es de todos y es con la industria. Y en ese sentido, el trabajo que podamos hacer con SOFOFA, con ICARE, con los gremios en general, con la industria misma, en todos sus ámbitos es fundamental porque, y en esto creo que la nueva presidenta de la SOFOFA ha sido súper clara y visionaria en cómo lo plantea. Hoy día la industria también está cambiando. Hoy día la empresa también está cambiando y se está haciendo cada vez más innovadora. Y por lo tanto, esa conversación fluida que necesitamos tener con el sector privado, con el mundo empresarial y el mundo emprendedor, es parte del sello que le hemos estado dando hasta ahora. Y eso esperamos que se mantenga todo el tiempo que yo siga siendo ministra, por lo menos. Y lo segundo es con el rol más de regulación que tenemos como gobierno, ¿verdad? Hay dos herramientas regulatorias que hoy día son fundamentales. Una de ellas es esta discusión larga sobre una ley de transferencia tecnológica, que ya volvimos a empujar, que estamos trabajando también de la mano con el sector privado, con representantes de la industria, para entender cuáles son los incentivos que requieren para que haya más transferencia tecnológica. Y por el lado de la reforma tributaria, y como parte del pacto tributario que está impulsando el ministro Marcel, también los incentivos tributarios a la investigación y desarrollo, que fueron parte de la primera propuesta de reforma tributaria, la que se rechazó, pero que también hoy día están puestos sobre la mesa a propósito del pacto tributario y que lo conversamos con el ministro Marcel, sigue siendo un tema importante, de nuevo, porque como gobierno entendemos que parte del camino al desarrollo es a través de la ciencia y la tecnología, y la ciencia y la tecnología se desarrolla desde el sector público, desde las universidades, los centros y el sector privado. Exacto. Así que esperemos que con buenos resultados en algún tiempo. Ministra, una de las críticas que ha surgido es en torno al anuncio del presidente de hacer investigación desde el Estado. Principalmente por el riesgo que existe cada vez que uno hace crecer el Estado, de que esos centros que tienen un fin muy noble y muy necesario, que es que el Estado sepa mejor y cómo y dónde y cuándo tomar ciertas decisiones basadas en ciencia, finalmente termine convirtiendo a estos centros en otro botín político que se administra gobierno a gobierno. ¿Cómo recibe usted ese riesgo en el fondo y qué haremos tras este nuevo anuncio para que eso no ocurra? A ver, lo primero es aclarar que
es fundamental la investigación que se hace dentro del Estado. No solo en Chile, que se ha hecho históricamente, sino que en todos los países del mundo. La investigación que se hace en apoyo, sobre todo a los procesos regulatorios y que requieren de una transparencia y objetividad absoluta, como ocurre con las cuotas pesqueras, por ejemplo. No, es que en ese caso todo el mundo es transversal, está todo el mundo transversalmente Exacto. de acuerdo de que es necesario. Hay otros, como por ejemplo, no sé, la cohesión social, donde la gente dice, pucha, esto se va a convertir en el fondo en el centro de investigación del gobierno de turno. Pero es que ahí viene la parte de cómo construimos institucionalidad que funcione de buena manera. Y a largo plazo. Y a largo plazo. Y en el caso de los institutos tecnológicos públicos, la construcción del Ministerio de Ciencia generó una instancia de coordinación de ITP. Y yo esto se lo he escuchado varias veces a distintas personas decir, otra instancia más de coordinación dentro del gobierno que al final no sirve para nada. Lo hemos escuchado todo. Pero es distinto cuando hablamos de institutos tecnológicos, porque es primera vez que le pusimos cabeza a la construcción institucional. Déjame explicarlo. Yo soy abogada, entonces la construcción institucional es algo que... Soy periodista y habitualmente no entiendo nada, así que explícame. En el fondo, el Estado tiene que crecer con una reflexión detrás y con un objetivo bien claro. En el caso de los institutos tecnológicos públicos, el objetivo de hacer investigación, como un objetivo de esos ITP, se perdió durante mucho tiempo. Y con la creación y instalación del Ministerio de Ciencia se retomó eso. Y por algo se puso la presidencia de esa instancia de coordinación en el Ministerio de Ciencia. Entonces hoy día lo que estamos haciendo es complementar la mirada que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura respecto de línea o del FIA, con la mirada que tiene el Ministerio de Ciencia respecto de cómo se hace ciencia de excelencia. Y en la combinación de esas dos cosas fortalecemos la capacidad del Estado de hacer investigación. Puede sonar súper abstracto, pero tiene que ver con cosas muy concretas. Hoy día nosotros necesitamos universidades y centros de investigación que sean independientes, que puedan plantearse preguntas de futuro que van más allá de lo que el Estado está pensando, porque eso es lo que nos fuerza a todos a avanzar. Necesitamos un Estado que tenga capacidad de hacer su propia investigación para fortalecer y robustecer políticas públicas, para pensar en nuevas formas de cómo hacer el Estado y modernizarse también. Y necesitamos un sector privado que haga lo propio. Pero queda cojo si pensamos que alguno de estos tres actores no tiene que tener capacidades de hacer investigación. Y en 30 segundos, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿y cómo va a evitar el Estado que eso se politice o se convierta en una cosa finalmente solo burocrática? Con las herramientas con las que hemos avanzado en tener un Estado mucho más profesional. O sea, hoy día tenemos un servicio civil, tenemos herramientas de transparencia, hay infinitas instancias que buscan la modernización del Estado y que busca y avanza en que nos profesionalicemos. Venía una entrevista muy buena de la subsecretaria de Hacienda a propósito de esto. El Estado chileno ha avanzado muchísimo en profesionalizarse y eso es algo que es muy valioso y que nos cuesta reconocer. El contar con capacidades de investigación va en esa dirección también y hay, no solo en ciencia, sino que en el Estado en su conjunto, muchas herramientas para mantener el espacio técnico y de generación de conocimiento como técnico y generación de conocimiento. Ministra Aysén Echeverry, tratamos de sacarle el jugo en este ratito, esperamos tenerla más adelante de nuevo en Futuro 360 para poder aclarar todas estas cosas que no son tan transparentes para los ciudadanos, nos cuesta comprenderlas. Cuando quieran, yo vengo feliz, Paloma, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted.